Un día, mi hija de 5 años regresó de la guardería y se arrodilló ante mí, implorando que no la enviara de nuevo allí. Con sus ojos llenos de temor, sentí que me rompía el corazón. Sabía que debía actuar para que se sintiera protegida. Era un día cualquiera cuando mi hija de 5 años regresó de la guardería, pero algo estaba mal. Al verla caer de rodillas frente a mí, su rostro empapado de lágrimas, mi corazón se hundió. Suplicaba con desesperación que no la enviara de vuelta allí. Su cuerpo temblaba, y la negación era clara en su expresión. No lograba entender por qué se encontraba en ese estado, así que, con un impulso maternal, levanté su camiseta y me quedé helada al ver pequeñas marcas de perforación en su piel. La furia se apoderó de mí. Decidí capturar la evidencia en una foto y la compartí en un grupo de padres de la guardería, exigiendo respuestas sobre quién había hecho esto. De repente, una mujer llamada Luna respondió con arrogancia, y eso encendió aún más mi rabia. Le dije a mi hija que hiciera lo que ella le indicara. En un giro inesperado, Luna envió 2 fotos, una de su boda con mi marido y otra de los 3, mi hija, mi esposo y yo. Las palabras de Luna fueron un golpe bajo, acusándome de ser la destructora de hogares y haciendo insinuaciones despreciables sobre nuestra familia. El grupo se volvió en mi contra, llenándose de insultos hacia mí y mi pequeña. La maestra, en lugar de apoyarnos, incluso mencionó a Luna, elogiando a su hijo, Mason, y sugiriendo que mi hija había sido la culpable. Era el principio de una batalla que no solo afectaría a mi familia, sino que revelaría una red de abusos en un lugar que se suponía debía cuidar de los niños. La angustia me invadió al escuchar las palabras de la maestra. Me negaba a creer que alguien pudiera tratar a un niño de esa manera. Mi mente estaba en un torbellino. Regresé a casa con mi hija, quien aún sollozaba, y la abracé con fuerza, prometiéndole que todo iba a estar bien. Sin embargo, las dudas y el miedo se enredaban en mi mente como serpientes venenosas. En la calma de la noche, decidí investigar más sobre la guardería. Sabía que necesitaba pruebas sólidas. Revisé las redes sociales y me encontré con comentarios inquietantes de otros padres sobre la actitud de algunos niños. Muchos mencionaban peleas y comportamientos inusuales. Los relatos se alineaban con lo que había visto en mi hija. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo más siniestro en juego. A la mañana siguiente, hablé con algunos padres en el parque. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación y sorpresa. Descubrí que había un patrón de abuso y acoso en la guardería. Uno de los padres, preocupado, mencionó que había escuchado rumores sobre un grupo que intimidaba a otros niños. La mención del nombre de Mason, el hijo de Luna, resonó en mi mente como un eco ominoso. Mientras más investigaba, más claro se volvía que no solo se trataba de mi hija. Era una red de intimidación, un ciclo de dolor que necesitaba ser detenido. Sabía que debía actuar, no solo por ella, sino por todos los niños que estaban sufriendo en silencio. Sin embargo, la sombra de Luna y su influencia comenzaba a pesar sobre mí. La lucha estaba lejos de terminar. El día siguiente, decidí enfrentar a Luna. Era una decisión aterradora, pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi hija sufría. Con el corazón en la garganta, me dirigí a su casa. La ira y la tristeza se entrelazaban en mi pecho, creando una tormenta que estaba a punto de estallar. Al llegar, toqué la puerta con firmeza, sintiendo como la adrenalina recorría mis venas. Luna abrió, sorprendida al verme. Su expresión cambió rápidamente de sorpresa a una sonrisa forzada. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó, intentando parecer despreocupada. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. «Necesitamos hablar sobre Mason y lo que está pasando en la guardería», le respondí, mi voz firme. La mirada de Luna se endureció al escuchar el nombre de su hijo. «No sé de qué estás hablando». «Mason es un buen niño», replicó, cruzando los brazos defensivamente. «No lo es, y tú lo sabes. Mi hija ha estado sufriendo por culpa de tu hijo y de su grupo de amigos», le dije, sintiendo como la frustración se apoderaba de mí. Luna negó con la cabeza, pero en sus ojos vi una chispa de duda. La conversación se tornó acalorada. Las palabras fluyeron como un torrente, revelando las verdades que había mantenido dentro. Luna intentó desviar la atención, pero era evidente que estaba atrapada en un nido de mentiras. Su arrogancia comenzó a desmoronarse, y en ese momento, su verdadera naturaleza salió a la luz. «Si no detienes a Mason, me veré obligada a tomar medidas», advertí, sintiendo que cada palabra cargaba un peso significativo. La confrontación había comenzado, pero aún quedaba mucho por descubrir. La tensión entre Luna y yo alcanzó un punto crítico. Su expresión cambió. La arrogancia que había llevado como una armadura se desvaneció, revelando a una madre asustada. «¿Qué piensas hacer?», preguntó, su voz temblando ligeramente.
Había un destello de preocupación en sus ojos, como si temiera que las cosas se salieran de control. Voy a proteger a mi hija. No permitiré que Mason la atormente más, respondí con determinación. Sabía que, para hacer esto, necesitaba pruebas. Tenía que demostrar que no era solo una madre angustiada hablando sin fundamento. La conversación tomó un giro inesperado cuando Luna empezó a hablar sobre su vida, revelando secretos que nunca imaginé que compartiría. Yo también fui víctima de acoso, admitió, sus ojos llenos de lágrimas. Cuando era joven, no tenía a nadie que me defendiera, y eso me dejó marcas profundas. Mi corazón se ablandó un poco al escuchar su historia, pero no podía olvidar el daño que Mason estaba causando. Eso no excusa su comportamiento, Luna, le dije, intentando mantener la firmeza en mi voz. Al ver que mis palabras resonaban en ella, supe que tenía una oportunidad. Si trabajamos juntas, podríamos poner fin a esto. Necesitamos hablar con las otras madres y crear un frente unido, propuse. Luna asintió lentamente, pero había una sombra de duda en su rostro. ¿Y si Mason no se detiene? ¿Y si se vuelve más violento? Preguntó, su miedo palpable. Esa pregunta me atormentaba. Sabía que los niños, cuando se sienten amenazados, pueden reaccionar de maneras inesperadas. Pero no podía dejar que ese miedo me paralizara. Debemos actuar antes de que eso suceda, le respondí, sintiendo la urgencia de nuestra situación. La atmósfera cambió, y una nueva chispa de esperanza se encendió entre nosotras. Aunque las diferencias entre nosotras eran evidentes, en ese momento, éramos dos madres dispuestas a luchar por nuestros hijos. Después de esa conversación crucial con Luna, comenzamos a trazar un plan. La idea de unir fuerzas me llenó de energía. Por primera vez, sentí que teníamos una oportunidad real de cambiar las cosas. Nos encontramos en el café del barrio, un lugar discreto donde podríamos hablar sin ser interrumpidas. En una esquina, con una taza de café caliente en mano, discutimos nuestras estrategias. Primero, necesitamos reunir a las demás madres. Cuantas más voces tengamos, más poder tendremos, sugerí. Luna asintió, y su rostro se iluminó con una mezcla de determinación y temor. ¿Pero cómo podemos hacerlo? ¿Cómo convenceremos a las otras?, me preguntó, mordiendo el labio en una mezcla de ansiedad. Podemos organizar una reunión. Hacerles ver que esto no es un problema aislado. Hay que exponer lo que ha estado sucediendo con Mason y crear conciencia sobre el acoso escolar, respondí, sintiendo que cada palabra fortalecía nuestra resolución. Hacer que otras madres se involucraran era crucial. Necesitábamos crear un ambiente de apoyo y solidaridad. Yo podría hablar con algunas de las otras mamás en el parque, ofreció Luna, con una chispa de esperanza en su voz. Quizás algunas de ellas ya hayan notado algo extraño con sus hijos. Me sentí aliviada al escucharla proponer esto. La idea de que ella pudiera acercarse a otras madres significaba que comenzábamos a construir un movimiento. Mientras planeábamos, me di cuenta de que no solo estábamos luchando contra Mason, sino contra un sistema que a menudo ignoraba el acoso. La tristeza y el miedo que habíamos llevado durante tanto tiempo estaban comenzando a transformarse en una fuerza unificadora. A medida que nuestra conversación avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más esperanzadora. Decidimos enviar un mensaje a todas las madres de la escuela, invitándolas a una reunión urgente. Si no hacemos nada, esto solo empeorará, le dije a Luna, y ella asintió con firmeza. Sabíamos que estábamos abriendo un camino peligroso, pero al mismo tiempo, era un camino que debía ser recorrido. La lucha por la seguridad de nuestros hijos había comenzado, y no podíamos mirar atrás. La semana siguiente fue intensa. Enviamos el mensaje a todas las madres y, para nuestra sorpresa, muchas respondieron con entusiasmo. La reunión se programó para el próximo viernes en la sala comunitaria de la escuela. A medida que se acercaba el día, la anticipación se mezclaba con el nerviosismo. ¿Seríamos capaces de unir a todas esas mujeres en torno a un objetivo común? El viernes llegó y el ambiente en la sala era electrizante. Las madres comenzaron a entrar, algunas con expresiones de preocupación y otras con determinación. A medida que la sala se llenaba, la sensación de unidad creció. Nos reunimos en un círculo, y al mirar a las mujeres a mi alrededor, sentí que no estábamos solas en esta lucha. Había un propósito compartido, una misión que superaba nuestras diferencias individuales. Luna comenzó la reunión, explicando cómo Mason había estado acosando a su hijo. Su voz temblaba ligeramente, pero la pasión en sus palabras resonó en todos nosotros. No podemos permitir que esto continúe. Nuestros hijos merecen estar seguros en la escuela, dijo con firmeza, mientras miraba a cada una de las madres a los ojos. Sentí que cada palabra de Luna calaba hondo, tocando las fibras más sensibles de cada madre presente. Las historias comenzaron a fluir. Una madre,
con lágrimas en los ojos, compartió cómo su hija había sido víctima de burlas constantes. Otra, con una voz temblorosa, relató cómo su hijo había dejado de asistir a clases debido al acoso. Cada testimonio era un recordatorio desgarrador de la realidad que enfrentábamos. El miedo que habíamos sentido en privado se estaba transformando en una ola de valentía colectiva. Decidimos establecer un comité de madres. Cada una de nosotras tendría un rol específico para abordar el problema. Algunas se encargarían de hablar con el personal de la escuela, mientras que otras buscarían recursos para brindar apoyo emocional a nuestros hijos. Nos unimos en torno a un plan, y lo que al principio parecía una batalla individual se transformó en una lucha colectiva. Mientras discutíamos estrategias y tareas, sentí una mezcla de esperanza y adrenalina. Habíamos dado el primer paso hacia el cambio, y aunque el camino por delante sería arduo, sabíamos que no estábamos solas. Las miradas de determinación y el compromiso compartido se reflejaban en cada rostro. Al finalizar la reunión, se decidió que tendríamos encuentros regulares para seguir avanzando. Cuando nos despedimos, sentí una fuerza renovada. A pesar de las dificultades que aún nos esperaban, sabía que habíamos encendido una chispa de cambio. La tormenta que se avecinaba no sería fácil de enfrentar, pero juntos, teníamos el poder de crear un verdadero impacto. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la escuela se tornaba cada vez más tensa. Habíamos enviado correos electrónicos al personal docente y a la dirección, solicitando una reunión para discutir el acoso escolar, pero la respuesta fue sorprendentemente tibia. Solo un par de maestros mostraron interés genuino en abordar el problema, mientras que otros parecían pensar que era un tema que debíamos resolver nosotras mismas. Fue una llamada de atención para todas nosotras. Estábamos lidiando con un sistema que, en muchos aspectos, prefería ignorar la problemática. Frustradas pero decididas, decidimos que era hora de tomar acción directa. Se organizó una protesta pacífica frente a la escuela, un evento que atrajo la atención no solo de las madres, sino también de los medios locales. Era fundamental que la comunidad supiera lo que estaba sucediendo en el interior de esa institución, y estábamos decididas a no dejarlo pasar. El día de la protesta, un grupo de madres y niños se congregó frente a la entrada. Sosteníamos carteles con mensajes claros: no al acoso, nuestros hijos merecen seguridad, hablemos sobre el acoso escolar. La presencia de los medios multiplicó nuestra visibilidad. Mientras hablaba a la multitud, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Era el momento de hacer ruido, de ser escuchadas. Pero lo que no esperaba era la llegada de Mason. Cuando lo vi, un escalofrío recorrió mi espalda. Él llegó acompañado por su madre, quien, visiblemente incómoda, intentaba contenerlo. Mason se acercó, lanzando miradas desafiantes a los niños que habían sido sus víctimas. La tensión en el aire se palpaba. Algunos niños comenzaron a retroceder, pero las madres nos manteníamos firmes. ¿Qué están haciendo aquí? No tienen derecho a interrumpir la escuela, dijo Mason, su voz llena de arrogancia. En ese instante, sentí que el mundo se detenía. Mientras mis compañeros se callaban, me armé de valor. Estamos aquí porque nuestros hijos merecen un ambiente seguro para aprender y crecer, respondí, sintiendo como cada palabra resonaba en la multitud. No te dejaremos intimidar a los demás. La madre de Mason intentó calmar la situación, pero las palabras no parecían tener efecto. Se desató un intercambio acalorado. Las emociones estaban al límite, y la rabia contenida de todas nosotras comenzó a aflorar. Sentía que esta era nuestra oportunidad para confrontarlo, no solo a él, sino también al sistema que había permitido su comportamiento. Finalmente, la situación escaló. Un grupo de madres se unió a mí, y juntas, comenzamos a exponer nuestras preocupaciones. A pesar de que Mason intentó menospreciar nuestros esfuerzos, la multitud se mostró unida, mostrando que no estábamos dispuestas a tolerar más el acoso. Esa mañana, nos habíamos armado de valor y, aunque el camino seguía siendo incierto, sabíamos que habíamos dado un paso decisivo hacia la lucha por la justicia. Después de la confrontación en la protesta, la atención mediática provocó un cambio notable en la dinámica de la escuela. La dirección, ahora bajo la presión de padres y de la comunidad, se vio obligada a tomar medidas concretas. Finalmente, se organizaron reuniones con especialistas en acoso escolar y se implementaron talleres para educar a estudiantes y maestros sobre el respeto y la empatía. Con cada paso que dábamos, sentía que la esperanza comenzaba a florecer en los corazones de los niños. En lugar de ser víctimas silenciosas, se estaban convirtiendo en defensores de su propio bienestar. Las reuniones con los educadores resultaron ser una plataforma para que las víctimas compartieran sus experiencias. Allí, cada niño que habló estaba rodeado de apoyo, y sus voces se unieron en una sola.
Había una poderosa energía en el aire, y el cambio se sentía inminente. Mason, por otro lado, no se vio tan afectado como esperábamos. Su madre decidió trasladarlo a otra escuela, una decisión que, aunque provocó cierto alivio entre las madres, también dejó una sensación de incompletud. Habíamos querido un cierre, una verdadera transformación. Sin embargo, sabíamos que el verdadero cambio estaba en marcha. Los talleres comenzaron a tener un impacto. Se creó un ambiente más inclusivo y seguro. Las dinámicas de amistad se reformaron, y los niños aprendieron a apoyar a sus compañeros en lugar de dividirse en bandos. Poco a poco, el acoso fue disminuyendo y los estudiantes empezaron a mostrar respeto por la diversidad y las diferencias. Al final del año escolar, la escuela organizó una ceremonia para reconocer a todos los involucrados en la lucha contra el acoso. Nos invitaron a mí y a las otras madres a hablar sobre nuestra experiencia. El auditorio estaba lleno, y me sorprendió ver a tantas caras conocidas, desde padres hasta maestros y estudiantes que habían sido parte de este cambio. Mientras hablaba, recordé el momento en que decidimos no quedarnos calladas, la valentía que surgió en cada una de nosotras. Lo más importante es que nuestros hijos aprendan a levantarse por sí mismos y por los demás. No estamos solos en esta lucha, somos una comunidad, dije con la voz entrecortada por la emoción. La ovación fue abrumadora. Al salir del escenario, las madres y los niños se acercaron para agradecerme. El sentimiento de unidad era palpable, y su apoyo me dio la fuerza para seguir luchando por un entorno más seguro. Los días pasaron, y el ambiente en la escuela mejoró drásticamente. Los niños, ahora más seguros, comenzaron a florecer. La experiencia había cambiado no solo a los estudiantes, sino también a los padres. Habíamos aprendido que la voz colectiva es poderosa y que, unidos, podemos hacer frente a cualquier desafío. Aunque el camino no había sido fácil, cada lágrima, cada risa y cada acto de valentía había valido la pena. Habíamos creado un nuevo comienzo, uno lleno de esperanza y unidad. Y así, a medida que el sol se ponía sobre el patio de la escuela, sabía que la lucha por un entorno seguro nunca se detendría. En cada sonrisa, en cada abrazo, se sentía la promesa de un futuro mejor.